teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Muy bien, hermanos, ya estamos cerca de concluir este primer capítulo y hemos visto muchas cosas a través de este primer capítulo que tengo la confianza, al menos así lo siento y espero sea así, que hemos comprendido de una manera adecuada, correcta y suficiente para entender el resto de la carta. Y a partir de aquí vamos a ver algunos puntos que se repiten, pero eso va a ayudar a tener mejor claridad. Y el día de hoy lo que quiero estar abordando y compartiendo con cada uno de ustedes es hacernos la siguiente pregunta de manera personal. ¿Estoy cumpliendo con la voluntad de Dios? Porque eso es lo que vamos a exponer. En parte, hablaremos de otros temas también. Pero que si al final de esta hora, o estos minutos que vamos a estar exponiendo, pensemos si estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Hasta acá hemos visto al menos los dos sermones pasados, de cómo el gozo del apóstol Pablo no se ha corrompido, no ha disminuido, no ha dejado de gozarse, sin importar que ha sido encarcelado, sin importar que ha habido envidias y contiendas y que le han difamado, lo han desanimado a otras personas, o que el desánimo haya llegado porque está privado de su libertad para ir a predicar a otros el evangelio o para visitar a sus amados filipenses. Y por si eso fuera poco, pues está el riesgo aún de poder perder la vida, de que el fallo pues fuese en contra y pues se determinara que habría de perder la vida. Pero como hemos visto, esto no desanima al apóstol. Él no se reconoce como una víctima, sino que sabe bien que Dios tiene el control de todas las cosas y Él le acompaña, le fortalece. Entonces estos eventos desafortunados no da pie a que se desaliente, sino todo lo contrario. Él ve que, como examinábamos en el versículo 12, que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, han sido para el progreso, han sido para el provecho del evangelio. Y eso es un testimonio para cada cristiano el día de hoy. Y esto también habla de un corazón que siempre está pendiente, no de lo que le ocurre, no de lo que pierde, lo que es privado, sino que a través de mi privación, a través de este mal que estoy padeciendo, ¿qué va a ganar Cristo? ¿Qué van a obtener los demás? Eso es algo que hemos examinado y nuevamente lo repito ahora, porque esto es algo que debemos estar considerando si estamos pensando en cumplir con la voluntad de Dios. Así que estas palabras, algunos lo interpretan como un soliloquio, es decir, es un diálogo interno que él tiene. Y hay que recordar que el apóstol podría estar escribiendo él mismo sus cartas, o bien lo que era común en la práctica en esos tiempos, él dictaba y alguien más escribía. Entonces puede ser que al momento de estar hablando no tuviera digamos muy bien estructurado lo que estaba diciendo, pero también sabemos que tiene el Espíritu de Dios que le estaba inspirando, ¿verdad?, para esta palabra. Pero vemos que su personalidad no se pierde, ¿sí? Entonces por eso algunos de ustedes pueden estar pensando, él dice que no sabe si será liberado o no, pero algo en su sentir, en sus palabras, que le hacen creer que sí será liberado, que no será privado de la vida, que solamente estará siendo privado de su libertad por un tiempo, como sabemos que así ocurre. Y aquí el dilema: si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Aquí hay un dilema. No sabe si escoger entre la vida para seguir fortaleciendo a sus amados filipenses o entre otras personas, o escoger la muerte para así tener su encuentro cara a cara con su Señor. Y aquí surge otra pregunta:
¿Cómo determinar qué es lo mejor? Eso nos acompaña todos los días desde que nos levantamos y no preparamos nuestra ropa un día antes. Ya estamos con la necesidad de elegir, de decidir, de decidir qué voy a vestir, qué voy a desayunar, o si me levanté tarde decido desayuno, o mejor llego temprano al trabajo. Siempre hay decisiones que tomar. Y hay decisiones mucho más importantes, por supuesto, ¿verdad? Mucho más importantes. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Y aquí me gustaría mencionar que no es que Pablo tendría que decidir cuál va a ser su destino, pero de alguna manera en su diálogo interno, que creo que todos tenemos esos ejercicios mentales, bueno, si estaría en nuestra posición, si dependiera de mí, ¿qué haría? Es lo que está haciendo el apóstol. Si dependiera de mí, ¿qué haría? ¿Escoger vivir para seguir obrando? ¿O llegar, pasar a mi reposo eterno y partir, estar con el Señor? Él está tratando de clarificar sus pensamientos, pero el apóstol no está buscando clarificar sus pensamientos para ver cuál es su provecho, cuál es su mayor beneficio, dónde está la comodidad. Evidentemente es mejor partir, estar con el Señor. Entonces, el hecho de que esté considerando mejor quedarme aquí para seguir obrando para el provecho, para el progreso del Evangelio y de otras personas, nos da a entender que Él no está buscando lo suyo propio, sino que Él está buscando cumplir con la voluntad de Dios. Es un hecho que la voluntad de Dios que quiere que todos vayamos con Él, pero no sabemos cuándo eso habrá de ocurrir. Y si estamos aquí todavía es que hay algo que hacer. No es porque Dios nos necesite, Dios no necesita al apóstol, pero Él tiene el privilegio de ser parte de ello. Por eso es que Él no se reconoce como una víctima por todo lo que está padeciendo. Él sabe que es un engrane pequeño, pero importante. Y si el engrane pequeño no se mueve, el engrane más grande tampoco se va a mover. ¿No es cierto? Entonces, no es que sea muy importante, pero el Señor así ha querido. Eres un engrane para mí. Pablo le dice al Señor, y quiero que hagas esto. Y eso le da a conocer cuando les haga, ¿verdad? Le da a conocer lo que Él haría. Nosotros también, al momento de ser salvados, de ser sellados por el Espíritu de Dios, por más inútiles, torpes y necesitados que estemos de otros, vamos a tener una función. Y eso es importante, que nosotros seamos unos pequeños bebecitos espirituales cuando nacemos de nuevo, porque eso va a permitir que los hermanos que tengan más tiempo en esto, que tengan una mayor madurez, van a ejercitar sus dones, sus talentos. Entonces, no importa qué tan torpes sean o seamos, eso es bueno para otros, porque nos va a motivar, nos va a incentivar a orar, así como el apóstol. Él está haciendo un ejercicio mental. ¿Qué es mejor, irme o estar aquí? Claro que es mejor irse. Eso Pablo lo sabe. Es más, él ya tuvo una visión de cosas que no puede decir, y tal vez ni siquiera podría describirlas. Él sabe lo que le espera. Entonces, no es que está en la balanza, ¿qué es mejor quedarme que ella? Es evidente que es mejor partir. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Y para llegar a hacer ese ejercicio se requiere de mucho. Porque ¿cuántas veces no nos hemos dicho a nosotros o al Señor, Señor, ya llévame? ¿Verdad? Muchas veces. Pero hay algo que hacer aquí todavía. Entonces, hermanos, podríamos decir, el apóstol vivió lo que yo. No, el apóstol ya está en otro nivel de madurez. Y quisiera yo también llegar a alcanzar ese nivel de madurez, de entender, yo tengo una función aquí, el Señor no me necesita. Me ha dado el privilegio de, el doctor Martin Lloyd Jones, él tiene una carrera prometedora que le estaba esperando como médico, por eso se le llamaba doctor. Y cuando se le aborda ese tema y le dice, Martin Lloyd Jones, ¿usted se arrepiente? ¿Cree que perdió algo? No. Yo tuve el privilegio de ser médico de almas, de servir a mi Señor en tiempo completo, de ser útil para el reino de los cielos. Yo no sacrifiqué nada. Yo no sacrifiqué nada. Y seguramente hubiera sido un gran médico, uno de la época. Pero él estima por basura, ya dijimos, eso es un eufemismo, basura es una manera muy elegante de decir, si lo que es un desecho,
¿sí? Esos títulos, ese dinero que pude haber obtenido, ese reconocimiento, no importa. Yo tuve el privilegio de servir a mi Señor por medio de enseñar a otros, de ser un siervo. Yo no tenía ninguna confrontación difícil, fue fácil determinar qué es lo que yo quería hacer con mi vida, porque yo tenía claro cuál era la voluntad de Dios para mí. Y tiene más sentido ahora Filipenses 1:21, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir tiene sentido, pues si la vida tiene sentido. Tenemos una razón para morir y una razón para vivir. Hay una película que me llama mucho la atención. Hay varias, me gusta ver películas que me hacen pensar. Y últimamente ya no veo películas nuevas, trato de ver las que ya conozco. Esta película salió en 2016, Arrival, o bien en español La Llegada. Aunque está catalogada como ciencia ficción, yo le llamaría más drama. Tiene bastantes dilemas muy interesantes. Básicamente ocurre lo siguiente: llegan extraterrestres a la Tierra, 12 naves, y se contrata o se busca la ayuda de una de las psicolingüistas pues, más famosas y reconocidas de la época. Ella tiene la tarea titánica de buscar entablar una comunicación con extraterrestres. Y tenemos muchos problemas porque ni siquiera sabemos si ellos tienen conciencia de sí mismos. Son como animales, son como plantas. ¿Cómo te vas a comunicar con algo de este mundo? Ven, escuchan. ¿Por qué? Porque queremos determinar, dice el gobierno, cuáles son sus intenciones. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué vienen en 12 naves? Y lo que se determina es que diferentes países vienen en pares. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero aquí lo voy a echar para la película si la quieren llegar a ver, sería muy interesante. Cuando ella aprende el lenguaje de estos alienígenas, se da cuenta que aprende la facultad de ver el tiempo de una manera diferente. Eso no lo entendemos hasta que ya casi al final de la película, que ella está viendo diferentes pasajes de su vida. Cuando nosotros vemos la película, al inicio pensamos que a la protagonista le ha ocurrido algo malo porque es muy ensimismada, muy opaco, muy apática, parece que nada la altera y parece que está profundamente deprimida. Y se nos da a entender de alguna manera que está viviendo un duelo porque alguien murió. Pero conforme avanza la película nos damos cuenta de que ella, al aprender el idioma de esos alienígenas, ella aprende la habilidad de ver el tiempo, de vivir diferente, el pasado y el presente en el mismo momento. Entonces nos damos cuenta que en el futuro ella se va a casar, va a tener una hija que va a morir. Y aquí es donde me pregunto, entonces, ¿por qué ella está triste desde el inicio? ¿Por qué me causa esa impresión? Porque su hija no ha muerto, no se ha divorciado, eso va a ocurrir en el futuro. Pero otra pregunta más importante todavía, si ella conoce el futuro, ella aún se casa y tiene su hija. Entonces, se me hizo muy interesante el nombre de La Llegada, porque uno piensa, en primer nivel, la llegada de los extraterrestres. La protagonista dice, con tu llegada, hija, me cambió la vida. Esta es la segunda capa, el segundo nivel. Pero el tercer nivel, pienso yo, y esta es una película, no es cristiana, obviamente, pero yo, pues a veces se confunde, quiero aclararlo. El tercer nivel, yo diría, la llegada es que llegaron los extraterrestres, ella le cambia su percepción de la vida porque se abre la vida a través de las experiencias que tiene, decide casarse, tener la hija, y esto es dilema ético, porque entonces tú la mataste. O qué pasa, por ejemplo, hay debates, comentarios, si el embarazo pues viene comprometedor, puede perder la vida de la mamá, todo eso, ¿no? Entonces está muy interesante en ese sentido. Entonces llegan los extraterrestres, llega la hija, pero el hecho de vivir todas esas cosas le llevó la vida misma a ella, porque nosotros damos cuenta que ella es una persona profesionista, muy reconocida, pero vive sola, apartada del mundo, nada le afecta, y aunque tiene aparentemente las cosas que todos pues, llegamos a desear en algún punto de nuestras vidas, no se le ve feliz ni satisfecha. Es la única que sabe lo que va a ocurrir en el futuro porque es la única que aprende el idioma. Después le dice con quien se casa, bueno, nuestra hija va a morir, y decide separarse de ella. ¿Y cuál es el punto de contar todo esto? Me movía mucho las entrañas
porque ella, sabiendo lo que había de ocurrir, decide vivir su vida así. Ella al principio no se abre a la vida, de alguna manera renuncia, obtiene lo que ha de tener, pero renuncia a lo más importante, tener calidad, tener relaciones. Pero el contacto con nuestros extraterrestres, ya entendían, ¿sí? Parece que eran como que unos sabios de alguna forma. La película es muy inteligente, me gusta mucho cómo la maneja el sentido, pero necesita estarlo pensando mucho. Ahora yo estoy buscando de más. Pero ella entiende que parte de la vida es el dolor, pero también hay buenas experiencias. Y el hecho de no abrirse a la vida es porque tiene miedo de ese dolor. Pero si se priva el dolor a esas experiencias, a relacionarse con otras personas, no va a experimentar el dolor, pero tampoco va a tener esas buenas experiencias, ¿sí? Pienso que muchas veces eso ocurre con el cristiano. Tenemos una responsabilidad, pero tenemos miedo, no queremos abrirnos a ello. De alguna manera, alguno de ustedes lo percibía, por ejemplo, en mí, que yo no quería, por algún tiempo no quería enseñar. No, pues me da miedo. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a ver mi vida y a mí no me gusta eso. ¿Por qué tú no puedes hacer eso porque tú enseñas? ¿O cómo tú tienes esas luchas, esas tentaciones? Pero hay una insatisfacción al mismo tiempo porque no estaba haciendo lo que Dios espera de mí, como esta persona, la protagonista. No hay una satisfacción en ella hasta que asume lo que tiene que asumir. Pero entonces veo a Pablo y él dice: yo me gozo, yo estoy cumpliendo la voluntad de mi Dios, de mi Señor. Y eso debería ser suficiente para nosotros. Pero a veces no lo es así. ¿Por qué? Porque estamos ensimismados en nosotros mismos. Estamos buscando aliviar nuestro dolor, algo que nos dé una satisfacción inmediata, algo carnal, algo que no es de acuerdo a lo que el Señor quiere. Pero hemos establecido de la sermón anterior que la vida es magnificar a Cristo, es vivir para Él. Vivir y no magnificar a Cristo es solamente existir. Son los muertos vivientes. No hay un propósito fuera de un propósito verdadero, sino solamente cumplir su palabra y su voluntad. En la era de la Reforma tenemos uno de los personajes más importantes, que es John Bunyan, que fue el escritor, pues, del Progreso del Peregrino. Este hombre no era un hombre letrado, no fue a la universidad, no era una persona de gran familia, era un donadie, un completo donadie. Pero su predicación era tan poderosa que muchos llegaron a conocer al Señor por medio de él. Él no se limitó a lo que su pasado, dónde venía, ¿sí? Él cumplió con su deber, con su llamado, no se cuestionó por qué yo tengo este don, no, él solamente trabajó para el Señor. Eso no le gustó, pues, a las respectivas autoridades, así que para callarlo lo que hicieron fue encarcelarlo. Una vez en prisión, él seguía predicando el Evangelio, seguía predicando la palabra en el patio de la prisión. Y no solamente escuchaban a los prisioneros, sino que las personas de la ciudad iban allá. Y no solamente de la ciudad, sino ciudades alrededor iban 1, 3, 4, 5 horas de camino para escucharlo a él. Y como se dieron cuenta que eso no fue una medida, pues, suficiente, entonces decidieron llevarlo al calabozo y está en una celda solo. ¿Eso lo detuvo? No. No tenía audiencia, de momento. Pero él estaba convencido de que tenía un deber para con Dios, no para con los hombres necesariamente, porque eso lo habría desanimado, pero tiene un deber para con su amado Señor y Salvador. Así que una noche comienza a escribir El Progreso del Peregrino. Una obra que fue traducida a muchos idiomas y que por más de un par de siglos, después de la Biblia, fue el libro más leído y que hasta el día de hoy tiene un legado. Pues, ¿cómo lo vamos a cuantificar eso? Hermanos, el día de hoy no ha leído usted ese libro, no me lo diga porque me voy a molestar.
tiene que leerla. No podemos ponerla ahí como responsabilidad a los miembros. Si quieres ser miembro de esta iglesia, tienes que leer este libro. Debe leerlo, hermano, hermana, a sus hijos. De verdad es una obra increíble. Pero digo esto, bromeo, para que se den cuenta qué tan importante ha sido esa obra. Pero no hubiera sido posible si este hombre no se hubiera determinado a hacer lo que sabe que debía hacer. Bueno, mis talentos aparentemente se han limitado. Vamos a ver qué tan buenos somos para escribir. Pues parece que sí me quedó bien la obra, parece. Le quedó muy bien, porque mira hasta el día de hoy todo lo que ha hecho. ¿Sí? Este hombre preso para el progreso del Evangelio. Al tiempo lo liberan y otro nombre muy importante, el puritano John Owen, era un hombre pues muy estudiado, muy preparado y una persona que daba consejero pues a la máxima autoridad de ahí de la nación, y le decía a la máxima autoridad de la nación: este plebeyo, ¿quién se crea? Referencia a Bunyan. Por Dios era un completo don nadie, o sea, nadie lo conocía, pero su predicación sí la conocía. ¿Quién se cree? ¿Tú qué opinas de él, Owen? Oh, mi amado Señor, si yo tuviera al menos la mitad de sus talentos, me ayudaría todo lo que sé por al menos la mitad de su resultado, de su predicación. Yo no voy a ser una persona muy respetada, y hasta el día de hoy es uno de los titanes de la teología. Si tiene la oportunidad de leer un libro, una obra de él, léala, le va a beneficiar muchísimo. Entonces se quedaban impresionados cuando él tenía en esa estima a Bunyan. De hecho, como menciono, él fue una parte importante para que él liberara a Bunyan. ¿Sí? Y más quedó pues cautivado Owen por esa determinación que él tenía de seguir obrando para el Señor. Para el Señor. Él no se victimizó, no se desanimó, sino que como buen cristiano, ¿sí?, se determinó en cumplir la voluntad de su amado Señor, como lo vemos aquí el apóstol Pablo. Él podría haber dicho: Señor, ya llévame, no tengo nada que hacer aquí. El Señor dijo: no, tú sí tienes cosas que hacer todavía. Escribió ese libro, fue liberado y siguió predicando hasta los últimos de sus días. Entonces, tengamos cuidado cuando le pedimos al Señor o queremos sugerirle que nos liberen de esta prisión, de este cuerpo, de este mundo, y ir a morar con Él. Si está aquí el día de hoy es que tiene cosas que hacer, hermano. Soy una carga, pues ser una carga es bueno para nosotros. Para ejercitar la paciencia, el amor, para orar por usted, para examinarnos. Aunque sea una carga, es bueno para nosotros. Espero que no se acabe toda la vida, eso sí, pero aún así será bueno para nosotros. Vivir o morir, ¿qué es mejor? Bueno, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Esa es la pregunta del apóstol Pablo. Morir es estar con Cristo y vivir es para obrar por Cristo. ¿Qué hay detrás del telón? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de ello? Pablo no tenía pensamientos suicidas, él no despreciaba la vida, sino que él amaba, porque vivir es un medio, es una herramienta, es un escenario donde yo puedo y debo magnificar a Cristo, sin importar dónde me encuentre, cómo me encuentre. Porque ese día pues está nublado, pues estoy triste, estoy deprimido. Pastor, no voy a predicar mañana, como dijo usted. No voy a la iglesia. No, cuidemos nuestros corazones, que estén encendidos, que tengan pasión por la obra. Y preguntarnos también, anteriormente lanzaba la pregunta: ¿para qué tengo amigos? Se me mueren. ¿Para qué tengo familia? Ahorita que menciono eso, antes era muy común que los predicadores perdían hasta 3 o 4 o 5 esposas o hijos. Era muy común, tenías 10 y te quedabas con 2 al final. Imagínense, eso era muy doloroso. ¿Para qué tener hijos si duelen? Y nos parecemos a la protagonista que mencionaba, ¿verdad? Que no quiero tener ese dolor. Sé que da satisfacción, pero no vale la pena. Pero ¿qué dice el Señor? Vas a ir a hacer esto. En el estudio que mencionábamos hace una hora de Oseas, que el Señor le dice con quién se va a casar y cómo serán las condiciones de vivir y cuáles serán las condiciones en las cuales tendrá sus hijos. Pero hay una enseñanza detrás. Entonces aprendamos a tener esos ojos que tiene el Señor y ver detrás del telón. Aprecies la vida. ¿Por qué?
¿Deseas la muerte? ¿Por qué? Porque ya no quiero sufrir. No, debes desear la muerte, partir, porque va a estar con el Señor. Y la evidencia de que deseas estar con el Señor es que el día de hoy lo estás disfrutando y aprecias más la vida, porque aún el día de hoy las misericordias de Dios son tan preciosas que lo podemos disfrutar en medio de nuestras circunstancias. Entonces, cuando leamos que dice Pablo, no sé entonces qué escoger, ¿sí? Ya tenemos mayor información, mayor contexto. Él está pensando que le traerá más gloria, más provecho, más progreso a mi Señor. Él es un buen siervo. No como aquel siervo que se le dieron talentos, tuvo temor y no hizo nada. ¿Qué clase de siervo es usted? Pablo es honesto. No es falso ni consigo mismo ni para con los demás. Él sabe bien que un mayor beneficio es quedarse aquí, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él no nos está engañando, es consciente de que es mejor eso. Y lo sabe mejor que nosotros, porque como he dicho, él tuvo una visión de algo que nosotros seguramente no veremos en esta vida, pero que Pablo sí lo vio. Pero él continúa diciendo, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mis intereses no son importantes, dice Pablo, los intereses de los demás sí son importantes. Cuando dice porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, esta expresión se refiere a básicamente caminar, la ilustración es la siguiente, caminar en un desfiladero, ¿sí? O ponerse entre la espada y la pared. O sea, es una situación muy complicada, muy comprometedora. O sea, no era algo que se estaba tomando a la ligera, de verdad era un ejercicio mental profundo, con detenimiento, con la suma importancia que debe ser. Entonces, era algo muy importante, está ocurriendo algo muy importante aquí. Cuando nosotros entonces nos preguntemos eso, no lo hagamos a la ligera, ¿qué es mejor? Y si ya se lo está preguntando, será mejor irlo, examinemos cuáles son las motivaciones que hay en el corazón y seguramente va a encontrar una falta de gozo. Yo recuerdo una noche, hace algunos años, que yo estaba muy insatisfecho, estaba sufriendo, no estaba a gusto, no estaba conforme. Y decía, Señor, llévame, ya no quiero sentirme así. No estaba deprimido, creo, sino yo ya estaba entrando en esa etapa. Pero también recuerdo que después de haberme sincerado con el Señor, de decir las cosas como me sentía, hubo una paz, una tranquilidad, y ahí fue donde entendí precisamente esto que exponemos. Pues si Dios no me ha llevado, es que algo tengo que hacer aquí. Algo tengo que hacer aquí. Algo tengo que hacer aquí. Y el día de hoy sigo creyendo en ello. Y estoy seguro que usted también. Hay un propósito y no es que quiera vivir de acuerdo a la filosofía de este mundo, el existencialismo, pero sí hay un propósito, hay algo que hacer aquí para el Señor. En la expresión que utiliza Pablo, teniendo deseo de partir, en el versículo 23, ¿sí? Esta palabra tiene diferentes significados o diferentes expresiones, pero una de ellas puede ser, que destaco, puede referirse a un campamento militar que está siendo levantado para reanudar la marcha y dirigirse a su destino, ¿sí? Entonces, esto nos debería hacer pensar de que estamos aquí por un momento, por un suspiro. Nuestro pastor ha dicho algunas veces, ¿verdad? Que hace que tanto ya eres un chamaco, dice, ¿verdad? Y van a pasar más los años y va a decir, pues, yo siento como si hace un segundo dije eso y ya pasaron 20, 30 años, si el Señor nos presta vida, ¿verdad? Y es verdad, la vida pasa muy, muy rápido, ¿sí? Pues debemos tener en mente ello,
que nosotros estamos aquí por un tiempo y un día vamos a levantar el campamento para dirigirnos a nuestro destino final. Dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Hasta allá estamos apuntando. Aquí solamente tenemos una pequeña tienda que se va a deshacer, se va a ir. Es un campamento provisional, pero hay una morada sólida que ha sido ya preparada por nuestro Señor. Por eso Él ha partido antes, entre otras diligencias, ¿verdad? Pero una de sus diligencias, como nos ha dicho, es que nos está preparando un hogar, una morada eterna. No somos de este mundo, somos extraterrestres, ¿sí? No pertenecemos a este sitio. Y qué bueno es eso, porque ya no habrá más tentaciones, ya no habrá más ocasiones de caer, ya no seré seducido o debatiéndome entre hago lo bueno que deseo hacerlo a mi Dios o hago esto que me da una gratificación inmediata, pero que después de perder esa gratificación está la convicción del Espíritu Santo que me dice: has pecado, arrepiéntete, estás ofendiendo a tu Dios, a tu Señor. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Comportémonos como tal, que eso es lo que estaremos examinando en el siguiente sermón. Y no sé ustedes, pero yo creo que, al menos ustedes sí, así como yo tengo muchas preguntas, inquietudes. Señor, ¿por qué hiciste esto así o de esta otra manera? ¿O cómo funciona el mundo? ¿O qué hay detrás del universo? Eso me pregunto mucho. Y lo hice en otras ocasiones también. ¿Cómo funciona el tiempo? ¿Cómo definimos el tiempo? Porque eso me lleva a glorificarlo, a alabarlo más. Decir, cuán grande eres, Dios. Todos estamos encerrados por el tiempo y el espacio, pero tú no. ¿Cómo trasciendes? Explícame cómo funciona eso. A lo mejor serán preguntas, como digo, no tiene que ver con la salvación, pero sí me lleva, me orienta a alabarlo más, a adorarlo. Entonces, pongamos nuestra vista en el cielo y recordemos que es un campamento provisional que tenemos aquí. Todo esto pasará. Todo esto pasará. Aquí es importante siempre recordarnos, hermanos, de dónde hemos sido salvos, por qué hacemos lo que hacemos. Me contaba Paul Washer en una ocasión que iban pues, de misioneros ahí en la selva de Perú y estaba con otros hermanos y los mosquitos pues no son como los de aquí, eso sí, pegan ahí, comen, mueren y te arrancan un pedazo de carne casi, ¿no? Sienten que son comidos. Y cuando no podían dormir, estaban cansados, querían descansar, no podían por los mosquitos. Y mencionaba a uno de los compañeros que iba ahí: ay, siento tanta molestia por todo esto, y estoy cansado, me siento irritado. Pero recuerdo de dónde el Señor me salvó. Estaba en las calles, inyectándome, ¿sí? Esclavo del vicio, de la adicción. Y si podía soportar eso, puedo soportar eso. Él decía. Y pues sí, soportaron y cumplieron con la misión, la tarea que tenían que cumplir. ¿Cuál era? Llevar el Evangelio a lugares donde pues, no es accesible. Nosotros no padecemos eso, pero sí tenemos otros pues, inconvenientes, otras situaciones, ¿verdad? Pues recordemos de dónde hemos sido salvados. Recordemos eso, no es algo que nos dice el Señor, es algo que le decía al pueblo de Israel una y otra vez. Acuérdense de dónde los he liberado, acuérdense cómo era su vida antes. Incluso Paul Washer también lo menciona. ¿Quieren saber cuál es mi motivación? Porque una noche, una madrugada desperté y me di cuenta que toda esa noche dormí dentro de mi vómito. Esa es mi motivación, recordar donde el Señor me ha salvado. Y es verdad. Recordemos, el apóstol Pablo seguramente se lo recordaba, John Bunyan también, Adoniram Hudson, no Hudson Taylor es un personaje diferente, pero este de apellido Hudson fue el primer misionero extranjero americano en ir hacia Asia.
Estuvo en la India, después de la India fue a Burma, ahora es un país que cambió de nombre, es Myanmar, no sé si lo pronuncié bien. Él estuvo ahí trabajando por casi 4 décadas. Habían pasado pues alrededor de 15, 16 años de estar trabajando y apenas tenía un puñado de convertidos. Pues es mucho tiempo, ¿verdad? Y aparentemente pues son pocos los frutos, podría pensar uno. Pero una de sus labores muy importantes también es que él hizo la traducción de la Biblia a ese idioma, y no solamente eso, sino diccionarios pues para que iban a permitir que otros pues misioneros también aprendieran el idioma para llevar el evangelio. Pero antes de que ocurriera eso, él enfermó gravemente, al igual que su familia, murió su esposa, murieron sus hijos, y él estuvo grave de enfermedad, y él pudo haber muerto, pero su oración era la siguiente: Señor, yo sé que es bueno estar contigo y lo deseo, pero permíteme vivir lo suficiente para terminar mi trabajo aquí. Él fue la punta de la lanza para que muchos otros llegaran a ese lugar y predicar el evangelio. Cuando él terminó su trabajo, después de casi 4 décadas de trabajar, fundó una iglesia con más de 100 creyentes y suficiente trabajo para aprender el idioma y Biblias traducidas para facilitar el trabajo a otros. A veces nos desanimamos porque no vemos el fruto inmediato, pero como dijo alguien, una viuda, mi esposo fue pastor, misionero, dice: mi esposo trabajó toda su vida en esto, no hubo nada, pero usted llegó como su reemplazo y hay mucho fruto. Y lo que sabiamente le dice este pastor: bueno, a veces el Señor manda a sus mejores hombres a hacer el trabajo pesado, el trabajo rudo de remover la tierra, las piedras, para cuando lleguemos personas como yo, que no tan rudos y no tan fuertes, pues nos reguemos y esperamos el fruto. A veces eso pasa, y muchas veces, ¿sí? Entonces no nos desanimemos. Él dijo a Don Hiram Hudson: si no hubieras tenido la certeza de que cada prueba era dispuesta por un amor y una misericordia infinitos, no habría podido superar mis innumerables padecimientos. Tiene más sentido para nosotros, y es una realidad, el saber o conocer el motivo por el cual pasamos por lo que pasamos, ¿sí? Ahí es donde yo me identificaba mucho otra vez con la protagonista de esta película. Ella como que no le encontraba un sentido a estar, ¿no? Relacionarse con otros de una manera íntima, de una manera sentimental. Pero después entendió que era importante, tenía que cubrir todo eso para salvar, ahora sí que salvar el día, ¿no? Todo lo que ocurría. Entonces, yo también debo encontrar cuál es el sentido de mis dificultades, de mis padecimientos. ¿Cuál es el sentido de que a veces no avanzo como que debería avanzar? De ahí, yo me preguntaba, ¿por qué el Señor tuvo a bien crear a Adán y dejar un tiempo pues sin compañera? ¿Por qué? ¿Dios es malo? ¿Se complacía de que él se sintiera solo? ¿Le faltaba ahí su mitad, su compañera idónea? No, Dios no es malo. Recuerdo que una ocasión me decía una amiga: ay, no sé por qué te va tan mal en los trabajos. Qué mala suerte. Y fue como que algo me golpeó. A ver, no, yo no soy una víctima. Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿Dios se complace con eso? No, hay una razón. El hecho de estar diciendo esto, hermano, es porque tenemos que, si Él dio una idea, a debatir. ¿Por qué es eso? ¿Cómo sé que es así? Porque si le llega una idea y no la confronta, la va a asumir y la va a abrazar, a poner de manera consciente, pero sí se va a quedar allí, en su corazón, y se va a negar. Entonces me acuerdo que le dije: no, yo he tenido dificultades en los trabajos porque Dios está orando en mí. Y fue casi inmediato, no lo pensé mucho en ese momento, pero sí los siguientes días, semanas, meses lo pensaba. Dios está orando en mí, está haciendo algo, igual con Adán.
Sí, que no le daba esposa, que no le daba compañera. Había algo que tenía que trabajar en él. A veces nos comportamos como los niños, ¿verdad? Pequeños, son caprichosos, quieren algo ya y nos aferramos. Pues Dios lo mismo nosotros, nos aferramos. Yo hubiera dicho, si el apóstol Pablo hubiera dicho, no, libérame ya, quiero ya, yo quiero predicar ya el evangelio. No, Pablo, te vas a quedar aquí quietecito porque tengo planes para ti. ¿Sí? Hubiera pasado con Don Poncho, no voy a hacer nada porque estoy en un calabozo. Y nos hubiéramos perdido esa gran obra, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida? Magnificar a Cristo. ¿Cuál es el sentido de las pruebas, los padecimientos? Magnificar a Cristo en medio de todo ello. ¿Cuál es el sentido de la muerte? Pues glorificar a Cristo. Estoy contando muchas anécdotas, ¿verdad? Pero ahí es la otra. Recuerdo que una familia, la familia iba a la iglesia, la mamá, la esposa, los hijos, el papá nunca quiso tener nada. Un día le enferma, pues un tumor en la cabeza, en el cerebro, ya no puede hablar. Y a veces entiende y a veces no, se perdió las facultades muy rápido. Me acuerdo que a veces lo visitábamos, lo predicamos y algo, aunque él no podía hablar, algo notamos en él un semblante, algo que hizo saber que muy probablemente él conocía al Señor. Pasaron los días y cada que yo iba a visitarlo, recuerdo que él alzaba su brazo y yo entendía ahora por mí, pero su semblante cambió muchísimo. Y yo no solamente vi cómo cambió su vida en la enfermedad, sino que llegó a la enfermedad y solo hablando, ¿sí? Seguramente por fin creyó, abrazó el mensaje que tanto tiempo rechazó. Hubo creo yo que a nivel emocional hubo un alivio en la familia, se unieron. Y cuando este hombre pues muere, yo nunca he estado en un funeral así que la familia se le miraba un alivio, un descanso. Nunca. Ellos estaban contentos, estaban gozosos. Porque tenían la plena confianza, la convicción, la plenitud de que ese hombre partió con el Señor. Ese hombre partió con el Señor. ¿Era necesario que padeciera eso? Pues probablemente sí. Ahora alguna persona me decía, pues perdí a ese ser querido, pero yo creo que era importante que eso ocurriera porque eso me hizo cambiar a mí. Pues yo también lo he dicho, ¿verdad? Ese amigo que perdió la vida, y eso cómo me estimuló otras cosas. No es que me goce en la muerte de esa persona, pero el Señor tuvo bien obrar en mi carácter, en mí, para un bien mayor. Esa es la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Ejercitar nuestros ojos espirituales para no quedarnos en lo que estamos viendo ahí, sino qué hay detrás qué hay detrás del telón, qué hay detrás de lo que está ocurriendo. Eso que estoy viviendo me está llevando a modificar a Cristo. ¿Cuál es el sentido de la vida, de los padecimientos, de la muerte? Pues ver a Dios que está allí detrás. A veces no entendemos, ¿verdad? Pero más bien no queremos entender, porque no queremos aceptar esa situación incómoda y dolorosa. No queremos. Pero entonces el problema está en el corazón. Hay una resistencia. Hay una resistencia. La esperanza suprema del creyente es estar con Cristo por la eternidad, pero mientras estemos aquí, hay algo que hacer. Continuamos en este mundo por una razón. Por una razón. Usted sigue siendo útil, aunque vaya más lento, o aunque nunca haya ido rápido, a poco todavía va más lento, pero sigue siendo útil. Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Usted va a ser útil, y yo también, cuando miremos por las necesidades de los demás, ¿sí? Eso fue algo que yo entendí, y bajo para cerrarlo, ¿verdad? Pero yo de verdad no quería enseñar. En parte tenía mucha culpa por cosas que había hecho, y porque me van a denunciar, van a decir cosas. Pero eso es tener falta de amor por Dios, falta de amor por los hombres. Hay que madurar.
Dejar de verse a sí mismo. Deje de verse a sí mismo. Es que no voy de acuerdo como debería. Deje de verse a sí mismo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice Pablo, estando persuadido de esto, Filipenses, que ustedes que comenzaban a caminar van a perfeccionarse. Es totalmente diferente. Entonces, si no vamos como sabemos que deberíamos ir, está bien dolerse, entristecerse, pero arrepiéntase y voltee a ver a Cristo. Voltee a ver a Cristo. El ladrón que estaba ahí al lado del Señor Jesucristo no se compadeció y dijo, ay, pobrecito de mí, pobrecito de mí, pobrecito de mí. No, él volteó a ver a Cristo. Pidió por misericordia. Quien hace la obra es nuestro Dios. No se queda ahí, pobrecito de mí. No hay pobrecitos aquí, no lo hay, no existe. No hay eso. No cabe, pues, no cabe. En ninguna parte de la Biblia cabe eso. En ninguna parte. El profeta que fue con el rey de Israel, con David, y lo confrontó por su pecado. Ay, pobrecito de mí, tengo que hablar al rey. Él no dijo eso. Él fue e hizo su labor. Él fue e hizo su trabajo, cumpliendo la voluntad de Dios sin importar lo que habría de ocurrir. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Deseo más cumplir mi voluntad o la de Dios? ¿Deseo más mi comodidad o la de Dios? Pero que sepa esto, si cumplimos la voluntad de Dios, es un camino espinoso y doloroso. Es difícil. Es difícil. Lo sabemos. Pero tenemos una responsabilidad para con nuestro Dios. Sí, Él va a hacer la obra, pero tenemos responsabilidades. Y créame, si no asumimos la responsabilidad de hoy día y mañana nos vamos a arrepentir más. Y va a ser más doloroso. Como decía el rey David, ¿verdad? Hay dolor en mis huesos. ¿Cuál fue el remedio? Arrepentimiento y fe. Se arrepintió. El homicida el adúltero de David se arrepintió, creyó y fue restaurado. Fue restaurado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por último, ¿cómo puedo hacer que el Evangelio progrese en mi prójimo? Porque el apóstol dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho. Esta palabra provecho es como la que vemos en el versículo 12, del progreso. Él está pensando que si el Señor tiene a bien dejarlo todavía con vida, liberarlo, para cuando llegue con sus amados filipenses, el Señor va a ser glorificado con su mera presencia. No per se, no en sí mismos, sino que ellos van a ver, mira Dios cómo obró con Pablo una vez más, porque recordemos todo lo que pasó por Pablo. Fue azotado, naufragó, fue difamado, ¿sí? Y muchas otras cosas. Lo mordió una serpiente, dijeron, este se va a morir, pero no se murió. O sea, fue apedreado, ya lo tomaban por, este ya está muerto, otra vez decían, y no se moría. Un hombre indestructible y seguía, porque Dios tiene planes para él, ¿sí? Pues eso ayudaba a decir, yo no creo en las cosas que dice este hombre, pero yo no puedo negar que algo ocurre, algo muy grande, y no creo que esté en él. Aunque algunos decían, Pablo es Dios, ¿no? Porque no sé cómo describirse todo ello. Esos son los luminares que debemos ser nosotros. Debemos ser como las estrellas, ahí fijas, pero nunca caen, no como los cometas, que van a 1000 por hora, pero caen y nunca son levantados. Esos son los hipócritas. Pero los verdaderos cristianos se mantienen como estrellas. Y ahí están, brillando, ¿sí? Esparciendo no su propia luz, sino la del sol, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la función del apóstol Pablo. Entonces, cuando él regresara, ¿sí?, con ellos, para vuestro provecho y gozo, es para que se gloriaran en su Dios, no por él. Obviamente hay un cariño y aprecio, si iban a gozar en él, ¿no? Pero era porque iban a adorar más a nuestro buen Dios. Versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí, Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Sí? El hecho, hermano, de que cada domingo nosotros estemos aquí es un gran motivo de gratitud. ¿Qué dijo nuestro pastor cuando nos reuníamos después de la pandemia? Que nos hablaba, ¿verdad? Cómo hay iglesias que desaparecieron,
ministerios de 10, 15 años terminaron, iglesias que se quedaron sin pastor y pues no tenían, y nosotros pues todos enteritos, y de la gran mayoría de vuelta. Eso es un gran motivo de gratitud, y que cada domingo estemos aquí, pues es un milagro de Dios, es un milagro de nuestro Dios. Seamos agradecidos. ¿Cómo puedo hacer que el Evangelio progrese en mi prójimo? Pues hermanos, si usted simplemente está cumpliendo con las cosas que ya sabemos, todo irá bien. Todo irá bien. La lectura diaria de la palabra, la oración privada, los altares familiares. Ay, qué incómodo. Pues sí, hermano, pero también debemos hacer eso. Venir los miércoles, que no vienen a veces sí, pero bueno, hay que estar aquí, hermano, es muy importante. Compartir a otros el Evangelio y guardar el día del Señor aquí los días domingos, tomar la cena del Señor de la manera correcta. Rápidamente nuestra responsabilidad, si nosotros sabemos cumplir con ello, las demás cosas irán bien y no será tan difícil tomar decisiones complicadas, o bien, si no sabemos qué decisión tomar, pues el Señor nos va a fortalecer, nos va a ayudar